Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy, amigos, tenemos un vídeo que va a explotar. El título lo dice todo, ¿verdad? Bomba. Can Yaman y Demet Özdemir, la noticia que te dejará en shock. Así es, hoy vamos a sumergirnos en el universo de estas dos megaestrellas turcas que nos robaron el corazón en Erkenci, conocida en español como pájaro soñador. Y prepárense porque lo que les voy a contar, no se lo van a creer. Prepárense para un torbellino de rumores, verdades a medias y por supuesto mucha especulación. Pero antes de empezar a desmenuzar esta bomba informativa, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Así no se perderán ni una pizca del chisme. Ahora sí, empecemos. Para aquellos que no estén familiarizados con Can Yaman y Demet Özdemir, permítanme darles un breve resumen. Can Yaman es, para muchos, el hombre perfecto. Con su físico imponente, su sonrisa cautivadora y su talento innegable para la actuación, ha conquistado a millones de fans alrededor del mundo. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosísima y hermosa, conocida por su dulzura, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Juntos en Erkenci interpretaron a Can Divit y Sanem, una pareja que nos hizo suspirar y soñar con el amor verdadero. La química entre ellos en la pantalla era innegable y eso, amigos, es lo que alimentó los rumores que les voy a contar. Todo empezó obviamente con el éxito arrollador de Erkenci. La serie fue un fenómeno, y la gente no podía dejar de hablar de Can y Demet. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre la pareja. Y no solo de la pareja en la ficción, sino también de la posibilidad de que la magia que veíamos en la pantalla fuera real. ¿Eran novios? ¿Estaban saliendo en secreto? ¿Había algo más que amistad entre ellos? La pregunta del millón. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en recoger el guante. Empezaron a circular rumores de todo tipo. Se decía que se les había visto juntos en lugares románticos, que habían compartido cenas a solas, que se dedicaban mensajes secretos en Instagram. Todo valía. Y la gente, por supuesto, se volvía loca. Cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado con lupa. Pero lo más interesante y lo que realmente provocó un terremoto en el mundo de los fans, fueron las propias declaraciones de los actores. Can Yaman, en varias entrevistas, habló de la gran conexión que sentía con Demet, de lo bien que se llevaban, de lo mucho que la admiraba como profesional y como persona. Destacó su profesionalismo, su buen sentido del humor y la facilidad con la que conectaban en el set. Demet, por su parte, también elogió a Can, destacando su profesionalidad y su buen sentido del humor. A menudo ambos mencionaban la suerte de haber encontrado un compañero de trabajo con quien la conexión y el entendimiento eran tan naturales. ¿Eran simples elogios de compañeros de trabajo? ¿O había algo más? El misterio estaba servido. Estas declaraciones, aunque aparentemente inofensivas, alimentaron aún más las especulaciones. Los fans, ávidos de romance, se aferraban a cada palabra, buscando pistas ocultas en cada frase. La situación se complicó aún más cuando, durante la emisión de Erkenci, se filtraron algunas imágenes y vídeos del rodaje. En ellos se veía a Can y Demet muy cercanos, riendo, jugando y compartiendo momentos de complicidad. Algunos de estos momentos parecían ir más allá de la amistad, y eso, obviamente, encendió la mecha de la especulación. ¿Se estaban besando fuera de las cámaras? ¿Se estaban abrazando de manera más cariñosa? ¿Había un romance secreto que estaban tratando de ocultar? El furor era total. Los foros de Internet y las redes sociales servían con el debate. Se analizaban minuciosamente cada gesto, cada mirada, cada roce. Las teorías se multiplicaban, desde las más románticas hasta las más escépticas. Los fans, convertidos en detectives aficionados, buscaban pruebas que confirmaran o refutaran sus sospechas. Y aquí es donde llegamos a la bomba que les prometí. Lo que realmente causó un impacto fue la supuesta ruptura de la relación que Can Yaman tenía en ese momento. Se decía que la fama repentina de Can y la cercanía con Demet habían provocado una crisis en su noviazgo. ¿La razón? Celos, por supuesto. ¿Creían que la relación con Demet era más que profesional? La pregunta estaba en boca de todos.
La noticia de la ruptura, sumada a la intensa química entre los protagonistas y las crecientes especulaciones sobre su relación, generó un verdadero terremoto mediático. Los fans con el corazón en un puño se preguntaban si la supuesta crisis en la vida personal de Khan era la prueba definitiva de que algo estaba pasando entre él y Demet. ¿Eran los celos la razón, o simplemente el cansancio de una relación que no estaba destinada a durar? Los medios turcos, como siempre, se lanzaron a la yugular. Empezaron a publicar supuestas pruebas de que Khan y Demet estaban juntos, de que habían sido vistos en situaciones comprometedoras, de que se estaban escondiendo de la prensa. La presión mediática fue enorme y los actores, por supuesto, se vieron obligados a hacer declaraciones. Las revistas de espectáculos se llenaron de portadas sensacionalistas, con fotos trucadas y titulares incendiarios. Los paparazzi, acechando día y noche, buscaban la imagen que confirmara sus sospechas. El acoso fue tal que la privacidad de los actores se vio gravemente comprometida. Can Yaman, en una entrevista, negó categóricamente cualquier relación sentimental con Demet. Dijo que eran solo amigos, que se llevaban muy bien, pero que no había nada más. Insistió en que la química que se veía en la pantalla era producto de su trabajo actoral, y que no debía ser confundida con sentimientos reales. Demet, por su parte, también negó los rumores, afirmando que su relación con Khan era puramente profesional. Aseguró que estaban muy contentos con el éxito de la serie, pero que no había nada más allá de la amistad. Ambos, ante las cámaras, mantenían una postura firme, restándole importancia a las especulaciones. Pero, ¿eran creíbles estas declaraciones? Muchos fans, por supuesto, no las creyeron. Seguían convencidos de que había algo más entre ellos, de que estaban ocultando su amor. Y es que, amigos, la química entre Khan y Demet era, y es innegable. Se notaba en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Era algo que trascendía la pantalla. La complicidad, la conexión, la sintonía entre ellos era evidente para cualquier espectador. ¿Cómo podían negar lo evidente? ¿Por qué ocultar algo tan natural? Estas preguntas y muchas más se hacían los fans, alimentando aún más la intriga. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Después de la finalización de Erkenci-Kuş, los caminos de Khan y Demet se separaron profesionalmente. Cada uno siguió su carrera por separado, y los rumores sobre su relación se fueron apagando, gradualmente. Pero de vez en cuando, las redes sociales se volvían a encender. Una foto, un comentario o una declaración, y la especulación volvía a resurgir. El hecho de que no volvieran a trabajar juntos, al menos por un tiempo, también contribuyó a enfriar las especulaciones. Sin embargo, la chispa del interés siempre resurgía, impulsada por pequeños detalles que los fans interpretaban como señales. Incluso hubo rumores de que Khan, al parecer, había dejado de seguir a Demet en Instagram, aunque esta información nunca fue confirmada. ¿Era un signo de distanciamiento? ¿De resentimiento? ¿O simplemente una estrategia para mantener a raya a la prensa y a los fans más obsesionados? ¿Quién sabe? La posibilidad de que se hubieran distanciado, ya sea por decisión propia o por las circunstancias, alimentó aún más la leyenda. El misterio, en lugar de disminuir, se intensificó. En los últimos años, tanto Khan como Demet han tenido nuevas relaciones. Khan ha estado involucrado en diferentes proyectos, y Demet también ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y han seguido conquistando corazones alrededor del mundo. Estas nuevas relaciones sentimentales, por supuesto, sirvieron para calmar un poco las aguas. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿hubo algo más entre ellos? ¿Vivieron un romance secreto durante el rodaje de Erkenci-Kuş? La respuesta, amigos, probablemente solo la saben ellos. Y es precisamente esa incertidumbre, esa falta de confirmación, lo que hace que la historia sea tan atractiva. Lo cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que nos encantan. Una historia de amor, de pasión, de química en la pantalla, y de misterio. Y es que, amigos, el misterio es lo que hace que estas historias sean tan atractivas. Nos encanta especular, soñar, imaginar. Y en el caso de Can y Demet, el misterio sigue vivo. La posibilidad de que algo más haya existido, de que se haya mantenido en secreto, sigue siendo un imán para los fans. Las redes sociales se han convertido en el terreno de juego donde la especulación nunca cesa,
y donde los fans comparten sus teorías, analizan cada detalle y reviven, una y otra vez, la llama de la intriga. En cuanto a la noticia que te dejará en shock, creo que ya la hemos repasado durante todo el vídeo. La supuesta ruptura de la relación de Khan, los rumores sobre su cercanía con Demet, las fotos y vídeos filtrados. Todo esto, amigos, fue un verdadero bombazo en su momento. Y aunque ya ha pasado un tiempo, sigue siendo un tema que genera muchísima curiosidad. La historia de Khan y Demet no solo fue un fenómeno televisivo, sino también un fenómeno social. Las pasiones que despertaron, la intensidad de los rumores y la incertidumbre sobre la verdad hicieron que se convirtiera en un tema de conversación recurrente, un enigma que aún hoy sigue fascinando. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente hubo un romance secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad, como suele suceder en estos casos, es difícil de saber con certeza. Podríamos inclinarnos por las declaraciones de los actores, quienes siempre negaron cualquier relación sentimental. Podríamos pensar que la química en pantalla fue producto del talento y la profesionalidad, y que la cercanía que se percibía era simplemente fruto de una buena relación de trabajo. O podríamos creer en la teoría de los fans, que apuestan por un amor oculto, un romance fugaz que por las circunstancias no pudo prosperar. En definitiva, lo que nos queda es la magia de Erkencikus, el recuerdo de una serie que nos hizo soñar y suspirar. Y también la intriga de una historia que quizás nunca sepamos completamente. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Khan y Demet? ¿Creen que eran solo amigos como ellos dicen? ¿O creen que hubo un romance secreto que intentaron ocultar? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas y debatir con ustedes. ¿Qué pistas les parecen más relevantes? ¿Qué detalles les hacen pensar en una u otra posibilidad? ¿Han investigado a fondo el tema? Compartan sus hallazgos. La discusión es parte fundamental de este tipo de historias, y cada punto de vista enriquece el debate. Llegamos al final del vídeo, y quiero agradecerles muchísimo por haberlo visto hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan enterado de algo nuevo. No olviden darle un buen like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que para mantenerse al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento, la campana de notificaciones es su mejor aliada. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, amigos, que el mundo del espectáculo siempre nos depara sorpresas. Así que estén atentos. Y no dejen de soñar. Porque al final, lo más importante es disfrutar de estas historias que nos hacen vibrar, que nos emocionan y que nos mantienen con la esperanza de que en algún lugar, el amor verdadero existe. Y quién sabe, quizás en el caso de Khan y Demet, el amor verdadero fue algo más allá de lo que vimos en pantalla. Hasta la próxima.